Continuamos aquí en Línea Abierta y estamos aquí en nuestros estudios desde Oakland, California, platicando. Estamos en una conversación con Sergio Aguayo. No olvide que usted puede llamarnos y dejar sus comentarios en nuestro buzón 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Sergio Aguayo, nos decías hace un momento, tú eres un mexicano que no se deja. Eso nos gusta escucharlo, es un mexicano que no se deja, pero justamente pensando en que México es un país de aguerridos, ¿por qué nunca ha cuajado ningún movimiento social que tanto de pronto nos entusiasma, sin decir nombres ni movimientos, y de pronto no pasa nada? Nos roban las elecciones, siguen masacrando poblaciones indígenas, y nunca cuaja nada cuando pensamos que ahora sí va la nuestra. Ay, qué pregunta tan complicada y al mismo tiempo tan sencilla. En buena medida porque la ciudadanía consciente ha transferido a los liderazgos carismáticos o mesiánicos y a los movimientos salvadores la responsabilidad que uno debe tener como ciudadano, porque la defensa de los derechos y de la dignidad no se hace una vez de cuando en cuando, yendo a una marcha, a una elección o aplaudiendo a rabiar a algún líder que emocione o conmocione los sentimientos. La construcción de un país y de la dignidad se hace cada día. Y cuando digo el no dejarse, no es no dejarse cada día, es crear instituciones que trasciendan personas. Y en ese sentido, pues los partidos políticos nos han fallado. Yo estoy en la izquierda social, soy muy liberal en un buen número de temas. Sí. Aquí vamos, lo de izquierda asusta inmediatamente el auditorio. En México es muy común hablar de izquierda y derecha. Somos más europeos en ese sentido y de la referencia a lo ideológico. Pero y francamente el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, Convergencia o el Verde Ecologista, como partidos son una vergüenza. No me inspiran el más mínimo respeto porque han demostrado su lealtad a las prerrogativas que les entrega el Estado, a los cargos bien pagados, pero generalmente no se han involucrado con la sociedad. Y entonces, mi generación, la generación del 68, yo nací en 1947, para que el auditorio se dé una idea, tengo 63 años, en septiembre 64, como la canción de Paul McCartney, me parece, o John Lennon, uno de los dos. Nos equivocamos, cometimos un error gravísimo al suponer que bastaba con que llegara a la izquierda o la derecha, en el caso de los panistas, a cargos públicos para que viniera el cuerno de la abundancia, el buen gobierno, y no es así. Reconozco el error que cometimos. La construcción del el salvamento de la democracia, de los derechos humanos, de las vidas a las que me he estado refiriendo, suponen la construcción, el involucramiento activo de organizaciones ciudadanas que, por cierto, dada la magnitud de la tarea, requieren el apoyo de organizaciones en Estados Unidos, de mexicanos o de anglos o de cualquier nacionalidad, judíos, no importa, bueno, judíos de cultura, es una religión, sí, que interesados en contribuir a esta tarea humanitaria de salvar vidas. Y si tú decías hace un momento que no somos muchos o no son muchos los que realmente están preocupados o queriéndose involucrar, ¿por qué es? ¿Por falta de conciencia? ¿Porque realmente están ignorantes de lo que realmente está sucediendo en México? Te lo comento porque yo estuve recientemente en Oaxaca y oía muchos comentarios que las personas decían: Oaxaca ya está tranquilo, ya no pasa nada, ya no hay plantones, pero estaba militarizado. Mira, la mayoría de los mexicanos no les interesa la vida pública. El 80% aproximadamente no se involucra en asuntos públicos. Ya tienen bastante con sobrevivir, somos un país de pobres, analfabetos funcionales que medio saben leer y escribir por la pésima educación controlada por una lideresa, el Bester Gordillo, interesada en acumular poder. Pero hay un 20% que sí nos hemos involucrado de una u otra manera. Es ese 20% el que tiene la responsabilidad de lanzar campañas como las que estoy hablando, sí,
y que suponen buscar formas para relacionarse de otra forma diferente con organismos o ciudadanos mexicanos o ciudadanos estadounidenses o migrantes o indocumentados interesados en hacer algo por México. He mencionado dos, pero sé que en la medida en la cual existan propuestas plurales, es decir, que no vengan ni de izquierda ni de derecha, sino que sean sancionadas por una coalición dentro de México plural, también aquí encontrarán eco porque hay una enorme pluralidad en las comunidades interesadas en México, en este país. Tenemos que buscar formas de conectarnos y lo vamos a hacer por una sencilla razón. Hay una emergencia nacional, el país está en guerra, hay un conflicto real, el número de muertos está creciendo exponencialmente, no va a disminuir. Vienen un año y medio muy agitado por las elecciones presidenciales, por tanto, en este contexto, históricamente, cada que hemos estado en problemas, la sociedad que más solidaridad nos ha dado siempre es la estadounidense. Históricamente no desinteresadamente. Hay de todo. Por supuesto que hay de todo. Los cuáqueros, la Comité de los Amigos, que van a México desde 1939, ellos van para tener una salida a su objeción de conciencia y no ir a la Segunda Guerra Mundial. Lázaro Cárdenas lo acepta, y el Comité de los Amigos de American Friends Service Committee está en México desde 1939. Lo hicieron por sus motivos, porque reconozcámoslo, cada quien se involucra en buena medida por sus agendas, sus historias. No hay santos, yo al menos no me involucro en la vida pública buscando la santidad, confirmar mi santidad o la de los otros. Me involucro para llegar a acuerdos concretos con objetivos precisos. Es muy preciso. Tenemos que frenar el flujo de armas a México, porque está matando gente. Y tenemos que salvar vidas en México para salvar la democracia. Porque los cuadros de periodistas y defensores de derechos humanos que salvemos van a ser los que van a el sostén de la recuperación democrática de nuestro país. Y para ello, bueno, pues se van a acercar diferentes grupos, porque así es la vida y la historia, y porque la geopolítica también afecta a Estados Unidos. Y hay conciencia en este país de que su frontera sur es un país pobre, católico, que habla español, muy diferente, que come chile, lo cual podrá ser algo menor, pero no es menor. Es decir, que somos diferentes. Estados Unidos ha evadido el entendimiento con lo diferente, porque así son como sociedad. Ellos quieren que uno los adore por ser excepcionales, pero les cuesta trabajo, no a todos, porque hay grupos que sí están muy dispuestos a reconocer al otro. Y en estos momentos, en los momentos de emergencia histórica, sí, la sociedad estadounidense siempre ha mostrado, sectores, no toda la sociedad, sectores de la sociedad siempre han mostrado su disposición a colaborar con la sociedad mexicana. Así fue durante la Revolución Mexicana, la etapa previa a la Revolución Mexicana, durante la Revolución Mexicana y en las diferentes batallas que hemos dado en contra del fraude electoral y a favor de la democracia. Vamos, hay un buen número de grupos en este país, Washington Office en Latinoamérica, Global Exchange, Human Rights Watch, que constantemente están yendo a México para apoyarnos, difundiendo información sobre las atrocidades que se cometen en nuestro país contra nosotros mismos o contra ciudadanos de terceros países como los centroamericanos. Claro. Bien, pues ojalá que haya respuesta. Yo les recuerdo a ustedes que nos están escuchando que pueden llamarnos a nuestro buzón 1-834 línea, 1-800-345-4632. Llámenos y déjenos su comentario, su opinión. Sergio Aguayo, hablabas hace un momento que ya están a la vuelta de la esquina casi las próximas elecciones en México. Independientemente del partido que sea, ¿ves alguna posibilidad
que el que sea que llegara a ganar en las próximas elecciones realmente incluya una agenda del ciudadano nuevamente de a pie, que involucre sus ideas, las necesidades del ciudadano mexicano? Y además, la otra pregunta que va muy aunada a esto, ¿hay alguna alternativa? Ya que hablábamos hace un momento y tú los enumerabas, pues ninguno ha respondido como México ha esperado. Mira, la crisis es sistémica. He partido de esos supuestos y he regresado a ellos una y otra vez durante mis comentarios. Si la crisis es sistémica, por tanto, no puede uno confiar en ninguno de los candidatos que tenemos ahora. Yo no confío en ellos, sí, porque no depende de la voluntad de un individuo salir de la crisis sistémica que tenemos. Ahora bien, si la sociedad se involucra con una agenda clara y peticiones muy precisas, sí estoy convencido que es posible forzar. Si la sociedad unida en su diversidad, vamos, porque regreso al punto de partida, los liberales y conservadores tenemos que unirnos en torno a una agenda mínima para salvar la democracia. Eso trasciende ideologías y va al tema de procedimientos. Sí. Si lo logramos, sí podremos forzar a los actores políticos a cambiar, a modificar sus políticas e incorporar nuestras políticas. Te anuncio algo, informo al auditorio de un hecho. Soy integrante del board del Consejo Directivo del Instituto México del Woodrow Wilson Center for International Scholars. Por tanto, voy a Washington con cierta frecuencia y les planteé esta iniciativa y aceptaron en septiembre invitarnos a un expresidente de la Coparmex, Alberto Núñez Esteva, y a mí para hablar frente a el establishment que convoca el Woodrow Wilson Center sobre la necesidad de una agenda común. Alberto y yo tenemos posiciones diferentes en algunos temas, derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, sería uno de los que nos dividen, pero tenemos coincidencias en otros y el mensaje que deseamos lanzar es que es un momento para la unidad de los diversos porque la crisis es sistémica. Entonces, si juzgamos, si regreso a este marco explicativo, es más sencillo observar las elecciones como un hecho importante pero no determinante. Creo que hay que quitarle la sacralidad, la majestad que se le concede a la elección de un presidente. Los presidentes en México ya no tienen el poder que tuvieron. Felipe Calderón es muy limitado en su capacidad para que sus decisiones sean obedecidas. El poder está en otros lados ya. Por tanto, sí tenemos que negociar con el que vaya a ser el presidente, pero tampoco exagerarle, porque sea quien sea no va a poder revertir la crisis sistémica. Pero a esas alturas ya no se puede pensar en ninguna creación de un partido, y estoy pensando aquí en el Partido México Posible. Vamos a una pausa y vamos a regresar para hablar de esto. Una pausa en línea abierta, y no se olvide que sus comentarios son muy bienvenidos. 1-834 línea, 1-800-345-4632. A mí parece que me engañó el banco. Yo me quiero quedar con mi casa, pero necesitamos ayuda. Nadie nos ayuda, nadie. Si usted está entre los miles de personas que han perdido el trabajo o la casa durante esta crisis económica, queremos escuchar de usted. Llame al 1-800-345-4632 y díganos su nombre, su número de teléfono y cómo le afectó la crisis económica. Línea abierta, 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Regresamos de la pausa aquí en Línea Abierta, y Sergio Aguayo, hablábamos entonces de qué alternativas existen en México, en ese México con sus nuevas elecciones, en medio de esta guerra que vive México, en donde el ciudadano común, el ciudadano de a pie, la población son el blanco, son el objetivo de lo que se está viviendo, esta terrible situación. Y recordaba indudablemente Partido México Posible.
Sí, mira, fue un partido que creamos defensores de derechos humanos, ambientalistas, feministas, defensores de la diversidad sexual, digamos, una especie de arco iris, coalición arco iris, para buscarle un equivalente. Y eso es lo que necesitaría México, ¿no? Sí, pero lo que sucede es que el desencanto fue terrible porque la política electoral está secuestrada por está inmersa en una corrupción sistémica y está secuestrada por burocracias de partidos. También nosotros cometimos muchos errores, aciertos y errores. No obtuvimos el registro definitivo, por tanto, en el 2003 nos quedamos sin ese registro. Pero, sin negar la importancia de que haya partidos políticos, porque sería ridículo quererlos eliminar, la batalla que hay que dar está en otro terreno. ¿En dónde? En el terreno del cambio de reglas fundamentales, lo cual supone un involucramiento de la sociedad mucho mayor, desde negociando con los partidos, pero sin pretender suplantar a los partidos, sino forzándolos desde fuera y también desde dentro a que hagan los cambios que se tienen que hacer. Podría poner como ejemplo una iniciativa que presionamos desde Alianza Cívica. Nos invitan el PAN y el PRD a organizar una consulta en el Estado de México para ver si el PAN y el PRD iban con un candidato único contra el PRI. Hubo una polémica porque ahí se metieron la campaña de López Obrador para ser candidato a presidente y los intereses del PRI, entonces coincidieron. No importa eso. Lo que importa es que Alianza Cívica les pone como condición al PAN y al PRD nacionales el compromiso de crear un programa único para periodistas y defensores de derechos humanos, sí, desde el gobierno. Lo están cumpliendo. No, un poco a regañadientas, pero lo están cumpliendo porque se dan cuenta que tenemos razón. Tenemos razón, tenemos los estudios y por tanto ese programa parece que se va a llevar a cabo. Ese es el tipo de interlocución que necesitamos sobre aspectos muy específicos, porque dejarles que ellos se encarguen de erradicar la pobreza o de proteger a las mujeres, en fin, de Ciudad Juárez asesinadas o del Estado de México, es arar en las nubes, porque no lo van a hacer. Lo harán en la medida en la que los presionemos en el día a día, porque, reitero lo dicho, la dignidad no se conquista yendo a votar cada 3 años, sino cada día, y se conquista escribiendo textos periodísticos bien armados o manteniendo una estación como estas como espacio para voces diferentes, o con campañas precisas que permitan que la sociedad relacione sus necesidades concretas del día a día con la política pública. Esos puentes son los que tenemos que construir y lo tenemos que hacer rápido en México y de México con Estados Unidos, de sociedad a sociedad, para presionar a los establishments de los dos países, porque tampoco Washington o Barack Obama van a involucrarse en la batalla para embargar las armas de asalto, porque no quieren enfrentarse al National Rifle Association por razones políticas. Claro. Tiene que haber una fuerza que los empuja, una fuerza social. ¿Crees de verdad podrán los mexicanos en el exterior y propiamente en los Estados Unidos sorprender a México y empujar o ser una fuerza muy importante en el cambio que necesita ese país? Mira, no lo sé, pero creo que vale la pena intentarlo, porque que yo recuerde nunca, bueno, sí han venido los partidos cuando hay campañas y, ¿sí?, y los gobiernos de diferentes estados tienen sus oficinas, en fin, pero una campaña de sociedad a sociedad de esta magnitud no la recuerdo en este momento. Sí sé que hay reuniones de grupos de protectores de migrantes, por ejemplo, de uno y otro lado, pero esto va un poco más allá. Vamos a ver, uno nunca sabe las teclas que tocas de repente
con un planteamiento de este tipo. Di una conferencia en Berkeley pública, pues estoy dando un seminario sobre este tema del cual estoy hablando, dándole cifras, sí, y dándole un marco académico, y me escribió una chica mexicana que estuvo en la conferencia, dice, pues yo estoy dispuesta a involucrarme activamente porque vivo en Los Ángeles, en fin, me voy a reunir con ella en estos días que estoy aquí, pero tal vez tenga eco, tal vez no. Uno nunca sabe en la historia de las movilizaciones sociales qué teclas se mueven, qué hilos se mueven. Las sociedades tienen humores, tienen estados de ánimo. Siento que hay una enorme preocupación en Estados Unidos por lo que está sucediendo en México, y estoy convencido que lo que proponemos es legítimo, que tenemos la autoridad moral que nos da toda una vida de involucramiento, no solo a mí, sino sí, a Alianza Cívica y como colectivo, toda una vida dedicada a la defensa de democracia y derechos humanos. Entonces, tal vez eso permita establecer una interlocución primero, una colaboración después y una relación más orgánica y de mediano plazo, porque es una guerra que va a durar años. No se va a resolver antes de las Navidades como regalo de los Niño Dios o de Santa Claus. Pienso. Bueno, pues se nos está agotando el tiempo, pero hablando y retomando un poco, hace un momento, Sergio Aguayo, decías que la geopolítica también afecta a los Estados Unidos. México ha recibido cosas buenas y no tan buenas. La migración está deshabitando a México por completo. Estados Unidos deporta y divide también a las familias. Los que se quedan en México tienen de dos: o se mueren de hambre o son parte de un cártel. Los Zetas operan objetivamente y no necesariamente con contrato o pacto de por medio como elementos de control migratorio en sintonía con los intereses de Estados Unidos, escribía recientemente Pedro Miguel en el diario La Jornada. ¿Será? Mira, bueno, hay agencias de los Estados Unidos de las cuales se puede esperar todo. Lo que hicieron a los guatemaltecos que infectaron de sífilis es una infamia en los años 50. No lo sé, sí hay evidencia de que Washington ha presionado a México para que frene la migración de ciudadanos de terceros países en la frontera sur, y que el gobierno mexicano lo ha hecho. Ir hasta insinuar que está llegando a acuerdos con los Zetas para frenar la migración por la zona del Golfo de México sería ir un poco demasiado lejos, en mi opinión, porque veo difícil que una agencia de Estados Unidos tome un riesgo de ese tamaño. Pero como tampoco tengo evidencia en contra, pues es una hipótesis de las muchas que hay que elaborar. Yo me inclino más bien por una crisis sistémica en la cual ya no hay ningún tipo de control institucional y han aparecido los grupos más. No, la sociedad mexicana no es más violenta que la alemana o la china o la estadounidense. Tenemos menos controles sociales y por tanto los grupos más proclives a la violencia y el salvajismo no tienen ningún freno para hacer lo que ellos consideran que va en sus intereses, que generalmente son muy inmediatos. Hannah Arendt escribió hace muchos años sobre la trivialidad del mal, en el caso del juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén. Cuando uno dialoga con sicarios, hay una enorme trivialidad tras las salvajadas que cometen. Las cometen por las razones más triviales, porque el mal así es. Bueno, pues y con eso nos vamos a despedir y agradecerte muchísimo, Sergio Aguayo, por esta conversación, por este análisis y sobre todo porque creo que tus palabras son imprescindibles para entender lo que está pasando en México y para nuestro auditorio seguramente ha sido muy grato y muy funcional lo que nos has dicho. Esperemos que esta campaña que inicia el 5 de mayo responda aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias, Sergio Aguayo. No, gracias a ti, estabas muy bien informado de mi pasado. Gracias. Muy bien informada, perdón. Muchas gracias. Y bueno, pues esto fue todo en esta edición de Línea Abierta. Soy Chelis López. Muchas gracias. Hasta la próxima.